Bueno, un tema que quería charlar es el tema de la resurrección de Cristo, ¿no? O sea, y justamente porque acabamos de pasar un tiempo donde se habla mucho de esto, ¿no? Se habla de la Pascua, todo el mundo se está regalando chocolates, qué sé yo, pero, o sea, a veces no entendemos ni por qué hacemos las cosas, ¿no? De dónde viene toda esa historia, ¿no? Y creo que en el tema de nuestras creencias debemos cuestionarnos mucho igual, ¿no? Hacer muchas preguntas, dudar mucho y no solamente cuestionar, sino también ir a la raíz del asunto. O sea, eh, me parece medio peligroso el hecho de no creer en algo y no conocer cuál es la raíz de todo, ¿no? Simplemente no creer por no creer, ¿no? Entonces, el tema que se hablaba mucho era la resurrección de Cristo, ¿no? Si Cristo había resucitado o no. Es tema de mofa, es tema de también para unas personas para alabar más a Dios, ¿no? Entonces, quería empezar preguntándote, ¿por qué crees que es importante para nosotros, en nuestro contexto, en nuestro diario vivir, el conocer o el saber si Cristo resucitó o no? ¿No? ¿Por qué es importante conocer si un hombre de hace unos 2000 años resucitó y en un contexto totalmente distinto a nosotros, un idioma totalmente distinto? ¿De qué manera nos beneficia el conocer eso? Bueno, en primer lugar, creo que, como dices, ¿no? A veces no tenemos esa, ¿cómo se dice? Como eh, esa relevancia, ¿no? Hablando de relevancia desde, o sea, lo que se entiende como importancia actual, ¿no? De las cosas que hablamos. Y como dices, ¿no? A veces decimos, resucitó, ¿no? Es algo que lo tenemos como una idea, como un conocimiento que está ahí, ¿no? Pero que no sabemos en qué nos beneficia el día de hoy, ¿no? Y creo que en primer lugar es importante porque es el fundamento de la fe cristiana, ¿no? Es como Pablo decía, ¿no? En una de sus cartas él pone, si Jesús no resucitó, entonces toda nuestra fe es en vano. Es vana nuestra fe, dice, ¿no? Entonces es como que en un tiempo en el que todo mundo igual intentaba negar la obra de Cristo, Pablo dice, ok, si quieren negarlo, ya no se vayan tanto al testimonio, no se vayan tanto a los cristianos, porque vamos a fallar, ¿no? Nosotros no descansa en nosotros el cristianismo o la validez de esta creencia. Descansa en un hecho. Si puedes demostrar que este hecho es falso, ya está. No tienes que hacer nada más, ¿no? Y les dice eso. Entonces demuestren que la resurrección es falsa, ¿no? Entonces, en primer lugar, porque descansa nuestra fe en eso. ¿Por qué? Porque en el mundo, y no solo ahora, ¿no? A veces pensamos como que solo hoy en día hay sincretismo, solo hoy en día hay muchas creencias. No, lo que pasaba antes es como que ahora vivimos en un tiempo que no es el mismo de antes, pero es muy parecido, ¿no? Pablo también se enfrentó al sincretismo, también se enfrentó a la idolatría, ¿no? Había muchas personas que hacían mofa, ¿no? De Cristo. Y él mismo decía, ¿no? Lo que nosotros hablamos es locura para ellos. Sí. Entonces, estamos como que parecidos. Estamos en un mundo como el de Pablo, en un mundo como el de Daniel, ¿no? Pablo en Grecia, Daniel en Babilonia, Noé en medio de la gente, o sea, el tiempo en el que él vivía, ¿no? Exacto. Y ese es un punto importante, ¿no? Porque como que, ¿por qué razón nosotros sufriríamos de lo que llamaríamos el bullying? ¿No es cierto? Bullying de amigos, bullying de cualquier persona, un desconocido, insultos de algunas personas, ¿no? Entonces, eh, hay, hablabas de la parte del testimonio y ¿hay alguna manera de probar que Jesucristo resucitó? Sí, o sea, bueno, en lo que es la vivencia, ¿no? Que nosotros tenemos, muchas veces
¿cómo te digo? Tratamos de ir un poco en desorden, ¿no? Es como cuando alguien te pregunta, ¿tú crees en Dios? Y dices, sí. ¿Por qué? Porque hablé con él esta mañana, ¿no? Ujú. Y está bueno, o sea, hay un lugar para eso, pero no es el primero. La gente va a decir, ok, yo no puedo hablar con Dios, yo no escucho a Dios, entonces no tiene mucha validez. Tenemos que ir como que saber en primer lugar lo que creemos, pero también saber por qué lo creemos. Exacto. Y eso es algo muy importante. Creo que uno de los mayores avances de la reforma cristiana fue esa, la idea de que no se delega el estudio, ¿no? O sea, no le corresponde solo a tu pastor estudiar y que te diga, mira, esto es así, y tú dices, ah, bueno, ok, sino que nos corresponde estudiar para saber por qué creemos lo que creemos, ¿no? Y ahí respondiendo a la pregunta, creo que tenemos esa seguridad y esa evidencia desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, como dices, no hay mucha burla y a veces hasta memes hacen, ¿no? Así, y a veces Exacto. de frente, ¿no? Te dicen el aleluyo, ¿no? Que eso es que vas a tal iglesia, así. Sí. Pero creo que ahí nos olvidamos que hay extensa evidencia. O sea, no es solo una cosa en la que nosotros digamos, ah, bueno, esto dijeron así, entonces lo debemos creer. La evidencia de la resurrección es histórica, ¿no? ¿Por qué? Y no puede ser científica y nunca va a poder la ciencia hacer eso, porque la ciencia tiene sus límites, porque la ciencia proviene del método científico. Entonces, ¿cómo probamos algo a través del método científico? A través de la repetición y la observación. Entonces, Mm. para que... Entonces no podríamos repetir muchas cosas en la historia tampoco. Exacto. O sea, tendría que venir Jesús y morir cada cierto tiempo para que observemos así en un grupo de científicos y digan, ah, sí, sí puede resucitar, digamos, ¿no? Efectivamente resucitó. Ajá. Pero sí tenemos evidencia histórica. Y ahí es bueno donde sí ves esa como que es- esa comparación injusta, ¿no? Que hacen las personas. O sea, nadie duda de que haya existido, por ejemplo, Sócrates, de que haya existido Platón, que haya existido Alejandro Magno. Todos esos personajes históricos que son más o menos eh, por esa época, ¿no? O sea, bueno, más o menos cientos de años, pero que pasó hace mucho tiempo cuando no hay tanta evidencia como de que existió alguien llamado Jesús. Ujú. Históricamente está completamente demostrado. Incluso historiadores ateos dicen, no hay duda de que haya existido alguien llamado Jesús. Mm. No hay duda de que haya caminado por la tierra e históricamente que haya sido crucificado, que lo golpearon, así estuvo por un sufrimiento extremo, murió en la cruz y al tercer día no, o sea, se dice que resucitó, pero en las semanas que vinieron, no cientos, miles de personas lo vieron resucitado, ¿no? Ujú. Y todas estas personas no solo dijeron, lo hemos visto resucitado, murieron por esa verdad. Exacto. O sea, les decían, nega esto. Y ellos decían, no, yo estoy dispuesto a morir. Y uno no muere por una mentira, ¿no? Peor el Ujú. grupo de personas, o sea, el discipulado que tenía Jesús, sus amigos cercanos, no eran pues de lo mejor, no eran personas valientes. El viernes antes, ¿no? De que cuando lo estaban torturando, vemos ahí a Pedro que le tenía miedo a una niña, ¿no? Y la niña le dice, yo lo vi con Jesús. Y él dice, no, yo no lo conozco, eso, o sea, le tiene miedo hacia a un niño. Claro, claro. O sea, Pedro era como cuando estaba delante de Jesús, era bien gallo, ¿no ve? Porque él decía, bueno, si tengo que morir por ti, que me maten. O sea, hablaba muchas cosas, ¿no? Pero al momento de la verdad es donde Pedro arrugaba, ¿no? Como diríamos. Y por esa misma razón creeríamos también que las convicciones y las creencias de Pedro han sido cambiadas por un hecho también, ¿no? Que ha sido la resurrección como tal de Jesús. Y Pedro termina muriendo de la misma manera que Jesús, con la diferencia que él murió al revés, ¿no es cierto? Entonces, es como dices, ¿quién podría morir por una mentira? Si Pedro, por una verdad, él sabía la verdad y la estaba negando.
por miedo ¿a qué? A morir. Entonces creo que una de las cosas que nosotros tememos mucho como humanos es a la muerte. Y como tú dices, ¿no? O sea, y creo que tampoco está como evidencia la muerte de los discípulos, ¿no? Sino que hay muchas otras muertes implicadas en el asunto. Ujú. Exacto, hasta el día de hoy, ¿no? Muchas personas que mueren por esa convicción. O sea, creo que una de las diferencias principales entre el cristianismo y muchas otras religiones, ¿no? Es que hay esa disposición a morir, esa convicción a dejarlo todo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien que vive para sí mismo pasa por un proceso y está dispuesto a morir por esa verdad? Cientos de años la gente estuvo dispuesta a matar por sus creencias, ¿no? Miles de años, miles de creencias, miles de personas que decían yo mato por esto, pero ninguna que uno dice yo muero por esto, ¿no? Entonces, hay todo ese tipo de evidencias y luego al final ya queda como que nuestra transformación personal, ¿no? Por ejemplo, para mí ver el testimonio tuyo, el testimonio de la familia, ¿no? Los papás, ¿no? Nuestros tíos, primos, que sus vidas han sido cambiadas. Eso también es una evidencia en cierta forma. Es más personal y obviamente no es algo de lo que vayamos a decir siempre va a ser así, pero es algo que luego llega a tocar tu propia vida, ¿no? Y Ujú. luego igual cientos de personas que hemos visto en la célula, ¿no? Los chicos que cambiaron sus vidas, que ahora yo sé que viven algo distinto por eso. Entonces va eso y hasta ahí llega, ¿no? Como decíamos al principio, la importancia de la, de la resurrección hoy, ¿no? Porque si, por ejemplo, si, como dices, la gente le tiene miedo a la muerte, eso es tan real en ese tiempo como ahora, ¿no? La sociedad y el enemigo máximo de todos es la muerte. Al punto que decimos, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Esa es Sí. una frase bien conocida. Y lo que dice la Biblia es, Jesús fue a enfrentar al enemigo máximo. Y dice, fue a enfrentar al Hades, ¿no? Que era un dios griego, que era el dios de la muerte. Y por eso luego la conclusión es, ¿dónde está tu poder, muerte, ¿no? ¿Dónde está tu aguijón? Porque el vencer la muerte es vencer el enemigo máximo. Y hoy en día pensar en eso por la resurrección de Cristo, dice, es también nuestra esperanza de resurrección es que ahora, viviendo en una época en la que hay tanta muerte alrededor de nosotros, creo que a todos en cierta forma nos tocó algo bien cercano de experiencia de muerte, Ujú. o alguien familiar, em, o vemos todavía, ¿no? Hasta el día de hoy, es, nuestra confianza está en esa resurrección, en que algún día vamos a ser, dice, si morimos con él vamos a ser resucitados. Al Exacto, día la muerte, como dices, creo que es un tema súper delicado de tocar, ¿no? Porque con lo de la pandemia hemos podido ver el nivel de histeria al que la gente puede llegar con tal de no contagiarse, porque la enfermedad del COVID y todo esto te da el peligro de muerte, eso es lo que más miedo da, ¿no? Pero tengo aquí otra pregunta que hacerte, ¿no? Seguramente conoces el término el yihad, ¿no? Pero como la guerra santa, ¿no? ¿En qué diferencia el morir por esa convicción a que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros? Ya. Es, en primer lugar, a que un amor a Cristo tiene que ser siempre manifestado a un amor a los demás. Entonces, bueno, no quiero alargarme mucho, pero recién he visto una película que me ha volado la mente. Así, no es tan conocida aquí, pero se llama Silence. ¿Ya? Es con Liam Neeson, Adam Driver, Andrew Garfield, o sea, actores de primera. El director es Martin Scorsese y no se escuchó tanto de esta película, pero se trata de unos, así para hacerte lo más resumida posible, se trata de unos misioneros portugueses en el siglo XVII que se van a Japón. ¿Ya? Y bueno, empieza con esa idea, ¿no? Te muestra gente que está muriendo por predicar ahí en Japón. Les están echando agua hirviendo a la cara y les dicen, nega tu fe, nega tu fe. Y ellos dicen, no, para mí es un honor morir
por Cristo, ¿no? Mm, Entonces ellos entienden eso y mueren, ¿no? Esa sería una forma de yihad, digamos, de una guerra santa personal. Pero luego llegan ellos, o sea, estos los protagonistas les dicen, mira, su mentor fue a esta ciudad y cometió apostasía. Dicen, ha negado a Jesús. O sea, nosotros ahorita tenemos una idea de apostasía medio mala, ¿no? La apostasía lo que quiere decir es yo era cristiano y ahora ya no lo soy. Ya no creo en Jesús, ¿no? ya. Eso es apostasía. Y les dicen eso y ellos dicen, es imposible que mi maestro, que mi mentor haya hecho eso. Así que ellos van a Japón y se encuentran, ¿no? O sea, les dicen, vayan y vean qué pasó y de paso evangelizan, ¿no? Entonces llegan hacia un pueblito donde los reciben, ya había mucha gente que se había convertido, ellos empiezan a predicar, pero se encuentran con un grupo eran un poco como trabajadores del gobierno, que su función era abolir el cristianismo, ¿no? Ya. Y llegan, los ven así como tipo samuráis, ¿no? Con sus espadas y se asustan al principio y dicen, este me va a matar. Y, y les dicen, o sea, no los matan, los toman como prisioneros y les dicen, ok, ¿tú vas a negar a Jesús? Y les dicen, no. O sea, el sueño del protagonista, que es el Andrew Garfield, ¿no? El que hacía del Hombre Araña, Ujú. le dice, no, para mí es un honor, mi sueño es vivir como Jesús, ¿no? Morir como Jesús. Y el tipo, el villano, un poco entre comillas, ¿no? Que era un japonés ahí que le decían el inquisidor, le dice, sí, yo sé eso, yo entiendo que esa es tu fe. Entonces yo no te voy a matar a ti, le dice. Pero cada día que tú estés aquí predicando, yo voy a matar a alguien de este pueblo. Y le Wow. dice, tu gloria va a estar sujeta a su sufrimiento. Entonces es una historia increíble, es una película súper larga, creo que dura casi 3 horas, Ya. pero es muy buena, no la recomiendo así. Pero la diferencia es esa, que nosotros no solo pensamos en Jesús y en nosotros, tenemos que también pensar en los demás. ¿Qué tanto lo que yo hago afecta a los demás? Entonces la principal diferencia es eso, que como decía Jesús, ¿no? La ley más importante es amar a Dios y la segunda es igual, dice, ¿no? La que viene después de esta es amar a los demás, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí está la complicación, ¿no? Del cristianismo. Es una verdad, como te decía hace un ratito, que vale la pena morir por ella, pero jamás va a valer la pena matar por ella, ¿no? Jamás va a valer la pena imponerse, buscar dominio. El cristianismo no domina para imponerse. El cristianismo crece a través del servicio, ¿no? Y ese testimonio que debemos buscar todos, ¿no? Recién igual aprendí algo muy lindo que es que el testimonio no es lo que piensen los demás hermanitos de mí, no es lo que yo entre y en la iglesia digan de mí. El testimonio es lo que los no creyentes piensen de Dios por mi vida, Wow, ¿no? eso sí marca una diferencia total, ¿no? Que es lo que, claro, y creo que a veces nos enfrascamos mucho en la iglesia, ¿no? Y creemos que todo lo que hacemos sea dentro de la iglesia, cuando en la misma Biblia dice que no se pone una lámpara debajo de la cama, ¿no? Sino más bien se la saca para que sea luz, ¿no? Entonces, de cierta manera, nuestro testimonio tiene que ser mostrado tanto en la iglesia, ¿no? Sí, también, pero yo creo mucho más tenemos que ir afuera a mostrar eso, ¿no? Y no a bibliazos, no una manera, no obligando, ¿no es cierto? Que es como que sería llegar tal vez a lo mismo que dices que pasa en países como, qué sé yo, Corea del Norte, ¿no? Que matan a personas por creer en Jesús. Me parece súper interesante. Y bueno, o sea, creo que todo esto o sea, podemos llegar a la conclusión, ¿no? Y decir, sí, Jesús vivió y resucitó. Podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Pero la pregunta después sería, ahora, Dios, si Dios existe, ¿por qué pasa esto, no? O sea, creo que una pregunta nos va a llevar a otra. Y por eso te decía que es importante cuestionarnos, ¿no? Es importante hacernos preguntas, es importante decirnos cada vez por qué, por qué, por qué.
¿no? Eso de si Dios es bueno, ¿no? Creo que es tema ya de otra charla, pero me parece que esto nos sirve mucho como para adentrarnos en el tema y la idea es sembrar tal vez esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad de saber un poquito más de Dios. Así que eh, gracias hermano por todo el conocimiento que me estás compartiendo, que nos compartes y gracias. No, a ti, hermano, es buenazo charlar, ¿no? Y eso es algo como que sucede eh, muchas veces, ¿no? A veces en la casa, a veces en algún restaurante, comiendo salteñas, ¿no? Y los dos charlando. Y creo que es bueno igual compartirlo. Si hay algo bueno de esto, ¿no? Más allá de que la gente pueda escuchar y decir, el Ricky y el Carlitos, ¿no? Como tanto tiempo estaba, creo, en la iglesia, ¿no? Tan juntos nuestros nombres, así. Ujú. Pero que sea que piensen, ¿no? En Jesús, en Dios. Y creo que hay que hacerlo más veces. Como dices, hay temas que podemos hablar horas, que tal vez nunca vamos a saber realmente, ¿no? Pero creo que lo que sí sabemos viene a través de la duda, ¿no? Y creo que eso es algo que en lo que, como decía al principio, creo que Dios nos hizo distintos por una razón, ¿no? Y, y es bien raro a veces, ¿no? Cuando la gente ve que somos hermanos, ¿no? Porque lo único es que ven nuestra voz parecida, ¿no? Pero Sí. después somos bien distintos, ¿no? Tú eres músico, yo soy ingeniero, ¿no? Tú tienes la barba, yo no puedo. Así, ¿no? Pero yo creo que una diferencia que a mí me bendijo mucho es que yo creo que a ti Dios te regaló mucha fe, ¿no? Desde el principio, desde que te convertiste, no sabías, creo, mucho, pero tenías una convicción tremenda y eso, o sea, yo admiraba mucho, empecé a admirar mucho y a mí al principio me causaba como que decir, ucha, yo no puedo ser como el Ricky, yo no puedo creer así, porque yo creo que Dios me regaló un don distinto, que es la duda, ¿no? Y creo que en esa diferencia fuimos como que intercambiando, ¿no? Yo te ayudaba a dudar más, tú me ayudabas a creer más, ¿no? Sí. Y ambos hemos crecido, y creo que eso es como decíamos, ¿no? Al principio, la unidad verdadera, y agradezco mucho eso. Y lo mismo, ¿no? En todo sentido, cuando vemos personas que no entendemos, no nos agradan, creo que es una oportunidad para acercarnos y decir, ¿por qué no le entiendo? ¿Por qué no me agrada? ¿Por qué es distinto? Y así vamos a crecer y luego, como dices, con más preguntas. ¿Sabes? Yo creo que es mejor tener muchas preguntas a muchas respuestas. Mm. Porque una respuesta o muchas respuestas a veces nos hacen rígidos, ¿no? Decir, o sea, nuestra fe es rígida. Ah, esto pasa por esto, porque es así, porque la Biblia dice así y esto es así, ¿no? Claro. Y lo malo con la fe rígida es que se rompe fácil. Porque cuando tenemos una creencia, esto es así, 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 y pasa algo que tal vez no es tan así, nuestra fe se rompe, ¿no? Por Mm. eso yo creo que las preguntas nos ayudan a tener una fe flexible, a decir, ¿qué pasa? ¿Qué onda con el sufrimiento, no? O sea, tal vez a veces decimos, no, Dios es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Pero luego, ¿qué pasa cuando ingresas en ese bueno, el sufrimiento, ¿no? Claro. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, sí podemos conversar de eso igual otro día. Creo que lo importante es como dices, ¿no? Enfocarnos Sembrar en dudas, algo. creo. ¿Ah? Sembrar dudas. Ajá, exacto. Poner algunas dudas en la gente y que busquen a Jesús, ¿no? Tal vez acá no van a encontrar una respuesta, pero si van a Jesús van a tener una respuesta. Tal vez no la que esperaban, pero van a poder escuchar su voz y tener una relación también con Él. Y eso es lo importante al final, ¿no? Buenísimo. Listo. Listo, hermano. Entonces, a ver qué otro tema surge después. Creo que estos pueden ser charlas interminables, pero eso es lo bueno, ¿no? De que De 4 horas, ¿no? Antes, ahí en el cuarto a las 4 de la mañana. Exacto. Buenísimo, hermano. Entonces, a ver, pues nos preparamos para la próxima charla, dale. Dale, hermano, ahí hablamos. Chao, chao. Chao.